Hola mis amigos, ¿cómo están? Soy el ingeniero Pedro Galvis, docente de matemáticas, y en esta oportunidad vamos a hablar de las fracciones. Les doy la bienvenida a la clase número 3. ¿Qué es una fracción? Una fracción es la división de dos números, uno llamado numerador y otro denominador. Y se utilizan para representar las partes que han sido tomadas de un determinado objeto que ha sido dividido en partes iguales. Posterior a esto vamos a hacer un ejercicio donde vamos a ver las principales propiedades de fracciones. En el presente ejemplo vamos a desarrollar las fracciones en una situación de la vida real. Vamos a suponer la siguiente situación. Mi amigo Diego y yo hemos pedido una pizza. La pizza nos la han traído cortada en 7 partes iguales. De esta pizza yo he tomado un pedazo. La pregunta es, ¿qué porción de pizza he tomado? Para responder a esta pregunta, simplemente debo colocar la cantidad que he tomado, o sea, una unidad, y lo voy a dividir entre el número total de partes en las que se ha dividido esta pizza. 7 partes. Este número significa que yo he tomado una séptima parte de la pizza. La siguiente pregunta. ¿Cuánto comió Diego si es que él tomó 2 pedazos de pizza? Bueno, en este caso, Diego ha tomado 2 pedazos. Entonces voy a dividir 2 entre 7. Recuerden que esta fracción está representada por un numerador y un denominador. El numerador me indica qué cantidad he tomado del total en el que se ha dividido el objeto. En este caso, Diego ha tomado 2 pedazos de un total de 7 pedazos en el que se dividió la pizza. Siguiente. Ahora vamos a analizar qué porción de pizza hemos comido entre los dos. Para esto simplemente debo sumar la cantidad que he comido con la cantidad que comió mi amigo Diego. Tenemos una suma de fracciones. 1 séptimo más 2 séptimos. Fíjense que esta fracción tienen el mismo denominador. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es copiar el denominador y el numerador lo vamos a sumar. 1 más 2, 3. 3 séptimas partes es la cantidad que hemos comido entre Diego y yo. Finalmente vamos a plantear la siguiente pregunta. ¿Qué tanto de pizza sobró? Bueno, vamos a representar la pizza entera por la unidad. 1 representa el total. A ese total le vamos a restar la parte que hemos consumido, es decir, 3 séptimos. Ahora, observen lo siguiente. Este 1 lo puedo colocar como la división de 7 entre 7. ¿Está bien? ¿Por qué estoy haciendo esta operación? Pueden observar que al dividir 7 entre 7, estoy obteniendo la resta de 2 fracciones que tienen el mismo denominador. Eso me va a facilitar el trabajo al momento de sacar el común denominador. Como los denominadores son iguales, simplemente copiamos el denominador y restamos, en este caso, el numerador. 7 menos 3, 4. La porción de pizza que ha quedado es 4 séptimos. La porción de pizza que ha quedado es 4 séptimos. Ahora vamos a continuar con otro ejemplo basado en una familia de 5 integrantes. Esta familia está conformada por el padre, la madre y 3 hijos. Vamos a plantearnos, ya. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo
que se trata de una familia que está formada por 5 integrantes: el padre, la madre y 3 hijos. Vamos a analizar la siguiente situación. ¿Cuál es el número de hijos que integran la familia? Ojo, expresado en fracciones. Bien, aquí podemos ver que en esta familia hay 3 hijos. Entonces vamos a colocar 3 y lo vamos a dividir entre 5, que es el número total de integrantes que tiene esta familia. Entonces, 3/5 parte de esta familia lo forman los hijos. Ahora, vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es el número de hijos varones que integran esta familia? En el dibujito podemos ver que hay 2 niños varones. Entonces, vamos a anotar 2 y lo vamos a dividir entre 5. Ya sabemos por qué dividimos entre 5, ¿verdad? El número total de integrantes que tiene la familia. Eso representa el denominador, es decir, el 5. 2/5 parte de esta familia está formada por hijos varones. Para terminar, vamos a formular la siguiente pregunta. ¿Cuántas mujeres integran esta familia? Bueno, esta familia está integrada por la madre y una hija. Entonces vamos a colocar 2 sobre 5. Aquí podemos ver que el número de hijos varones es igual al número de mujeres que integran esta familia. Por lo tanto, podemos decir que son equivalentes. De esta manera hemos llegado a la parte final de la explicación de fracciones. Este es el ejercicio que hemos desarrollado el día de hoy. Les aconsejo que puedan buscar otros ejercicios complementarios de fracciones. Conmigo será hasta la siguiente clase.